Bueno, hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este conversatorio titulado Observando Palestina, Colonialismo, Apartheid y Resistencias. Dicho encuentro fue organizado por el programa de contenido transversales acreditables de grado, con el aquí presente licenciado Federico Donner y con la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Ambas instituciones, ambos espacios son pertenecientes a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Estamos muy contentos, contentas, y queríamos agradecerles a las y los expositores aquí presentes, quienes muy amablemente han accedido y han tenido muy buena predisposición para permitir este encuentro que nos parece muy necesario poder reflexionar y conversar sobre la situación que está atravesando Palestina. En este sentido, quiero presentarles a Carolina Braco. Ella es politóloga, magíster y doctora en culturas árabes y hebreas. Actualmente es profesora adjunta de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde está dictando el seminario Mujeres y Lucha Anticolonial en Medio Oriente y el Norte de África. También es profesora en el programa de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con el seminario Género, Feminismo y Modernidad en el Mundo Árabe. Gracias, Carolina, por tu buena predisposición y por estar aquí hoy presente. Y también contamos con la presencia de Rodrigo Carmi Bolton. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía por la Universidad de Chile. Ha tenido varias publicaciones, sus últimas tienen que ver con escritos árabes, ensayos sobre razón imperial y mundo árabe contemporáneo, una publicación del año 2016, Fragmento de Chile del año 2019, El porvenir se hereda, fragmentos de un Chile sublevado del año 2019, y una de las últimas es Intifada, una topología de la imaginación popular del año 2020. A Carolina y a Rodrigo les agradezco enormemente su participación hoy aquí, y antes de cederles la palabra para comenzar con este conversatorio, quisiera darle la palabra a Federico para que él haga su introducción, y después sí ya vamos a comenzar. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno, quiero darles nuevamente la bienvenida a Carolina Braco y a Rodrigo Carmi, a quienes les agradezco profundamente su generosidad y su predisposición. Como introducción, como disparador, me pareció traer algunos nombres que están resonando a partir de los acontecimientos recientes en Palestina. La mezquita de Al-Aqsa, el barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén Oriental, los ataques sobre los civiles en Gaza, la continuidad por parte de Israel de los bombardeos quirúrgicos, entre comillas, como el que asesinó a Ayman Abu Aluf, jefe de medicina interna y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus en el hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza. En ese ataque no solamente murió él con misiles, sino su esposa y sus 5 hijos. La resistencia de los palestinos que trasciende la línea verde. Bueno, a partir de estos nombres, ¿cómo organizamos, cómo pensamos, ¿no?, todos estos acontecimientos sin reproducir el lenguaje normalizador de los medios de comunicación, de los analistas políticos que nos hablan siempre de conflicto y de escalada? Carolina. Hola, bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias, Federico, Florencia, por la invitación. Un gusto y un placer compartir con Rodrigo este espacio. Seguramente vamos a tener una conversación muy interesante. Creo que, bueno, en relación a la introducción que hiciste, Federico, hablamos siempre de la población palestina como una población que aparentemente está fragmentada, y creo que lo más interesante justamente de los acontecimientos que estamos viviendo y que lo hacen completamente excepcional, bueno, no sé si Rodrigo estará de acuerdo con esto, pero en general los análisis que se están haciendo desde Palestina es que verdaderamente nos encontramos ante una situación excepcional
porque el pueblo palestino se está manifestando como uno, a pesar de estas líneas verdes que ha intentado instituir el gobierno colonial israelí, con lo que vemos en las manifestaciones en Lod, en Haifa, en Jaffa, también, bueno, los acontecimientos en la Franja de Gaza, del otro lado de la línea verde en Cisjordania, verdaderamente, y también, bueno, los campamentos de refugiados, ¿no? Que siempre son como los grandes olvidados cuando hablamos de Palestina y de los palestinos, ¿no? Los campamentos que están levantados desde hace un tiempo ya en Líbano, en Jordania. Bueno, la situación en Siria hace que los refugiados que se encuentran allí estén en condiciones mucho más difíciles que el resto de los refugiados palestinos. Pero creo que en términos generales, si bien se suele hablar de que lo que sucede en Palestina es una cuestión muy complicada, muy compleja, muy difícil de comprender, como lo veo yo, es verdaderamente una cuestión muy simple, tiene que ver con un proyecto colonial que comienza a principios del siglo XX, que se instala definitivamente en el territorio de toda Palestina, con la configuración del Estado de Israel en 1948, y que va avanzando con diferentes estrategias en las diferentes partes del territorio a lo largo del tiempo, y que en este último tiempo lo que estamos viendo no es más ni menos que otro capítulo de este proceso de colonización. Vos mencionabas Sheikh Jarrah, bueno, ayer era Sheikh Jarrah, hoy es Silwan, mañana será otra población, y seguramente hasta que no se detenga este proceso de colonización vamos a seguir teniendo acontecimientos, porque si bien en los grandes medios suele aparecer Palestina cuando sucede un acontecimiento de gran envergadura, la colonización es constante y todos los días hay asesinatos en los checkpoints y todos los días hay detenciones arbitrarias, hay niños que están presos en las cárceles de Israel, de la ocupación israelí, con lo cual es una constante de esta avanzada colonial. Y bueno, bienvenidos sean estos diálogos también para poder reflexionar de una manera más transversal y no solamente sobre hechos puntuales como los ataques a Gaza, que es un poco lo que se quiere imponer siempre desde los medios hegemónicos y de la agenda que quiere imponer siempre Israel. Sí, yo en general estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de señalar Carolina. Quizás subrayaría 3 puntos, ¿no? El primer punto tiene que ver con lo que podríamos llamar la guerra de nombres, ¿no? A propósito de la entrada que hace Federico. Aquí claramente hay un problema con los nombres, una dislocación de los nombres, y Palestina es justamente el nombre que no tiene nombre, el nombre que no tiene lugar en la cartografía nominativa de los grandes medios hegemónicos, y que básicamente cuando los grandes medios hegemónicos toman el tema de Palestina, es básicamente porque ha habido una resistencia muy feroz de parte, sobre todo de Hamás en el último tiempo, y eso básicamente es lo que gatilla que aparezca Palestina en su visibilidad como si fuera un asunto puramente excepcional que dura un par de semanas y ahora todo vuelve a la normalidad. Y como bien dice Carolina, bueno, uno podría decirlo así, ¿no? El estado de excepción para los palestinos es completamente la regla, ¿no? En el entendido de que lo que hay para los palestinos no es otra cosa que un permanente asedio colonial, ¿cierto? Que no se ha detenido, y no solamente no se ha detenido, sino que se ha profundizado sustantivamente, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales de los nombres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nominamos en 1948? ¿No? ¿Nominamos la Declaración de Independencia de Israel o nominamos la Nakba? ¿No? Ya ahí hay una dislocación nominativa, ¿no? ¿Qué es lo que nominamos? ¿No? Terrorismo o resistencia, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, hay una serie de palabras, ¿cierto?, que comienzan a articularse como clichés editoriales, digamos, y que básicamente Israel, yo tengo la impresión que digamos, Israel conjuntamente con las grandes corporaciones mediáticas, ha instalado una especie de cerco mediático importante que tiene que ver con enfatizar de manera absolutamente hipertrófica el lugar de Hamás en el conflicto, al punto de reducir el conflicto, ¿cierto? Y eso ya lo venimos viendo desde el bombardeo del 2009 al 2014,
y sobre todo en el último bombardeo a Gaza, ¿cierto? Como si el conflicto se redujera exclusivamente a Hamas versus Israel. Y esto ya es muy sintomático, porque en los años 60 todavía hablábamos del conflicto árabe-israelí. Posteriormente se reduce la nominación al conflicto palestino-israelí y hoy día ni siquiera se nomina el conflicto palestino, que ya es muy problemático porque ya implica la asunción o el presupuesto de que hay fuerzas equivalentes en juego, cosa que no es así, pero ni siquiera se nomina el término palestino, sino que se nomina el término Hamas-Israel. Y siempre recordaré una frase maravillosa que dijo Bibi Netanyahu en el último bombardeo, no en este, sino en el del 2014, que era precisamente cuando yo estaba escribiendo Escritos Bárbaros, que dijo que Israel básicamente no estaba en contra de los palestinos, estaba en contra de Hamas y quería liberar a los palestinos de Hamas, ¿no? Bueno, una concepción del concepto de intervención exactamente igual como lo usa Estados Unidos, exactamente igual como lo ha utilizado el discurso imperial ya desde Francisco de Vitoria, digamos. O sea, en Francisco de Vitoria aparece esa idea, ¿no? Entonces, la primera cuestión yo diría es, la situación palestina se vuelve compleja porque hay una dislocación permanente de los nombres, pero la situación palestina, como bien decía Carolina, es tremendamente simple. Es tremendamente simple. Lo que hay es un proyecto colonial que, claro, se cristaliza en 1948, pero que viene ya anunciándose de manera radical, ¿cierto? Podríamos decir desde la Declaración Balfour de 1917, ¿cierto? Desde el apoyo europeo al movimiento sionista, desde la migración del movimiento sionista progresivamente, ¿no?, a territorio palestino, y que de alguna manera es un conflicto que no tiene una raíz ni religiosa ni étnica, como instala la narrativa sionista, sino más bien es un conflicto de naturaleza colonial y por lo tanto lo que está en juego, evidentemente, es la apropiación de la tierra, el uso de la tierra, si tú quieres. Y la segunda cuestión que yo diría es que efectivamente la situación actual es muy singular porque efectivamente ha habido un levantamiento generalizado del pueblo palestino, ¿cierto? En las fronteras del 48, en los territorios ocupados, ¿cierto? En Gaza, y al mismo tiempo en los campamentos refugiados, como bien marcaba Carolina, ¿no? Etcétera. Es decir, ha habido un levantamiento, sobre todo importante, ¿no? Que yo creo que nos permite, de alguna manera, pensar que, bueno, estamos asistiendo a una suerte de intifada también, ¿no? Es una suerte de intifada, ¿no? Y esto es muy interesante porque, y con esto termino, la intifada del año 2000, que fue la última intifada que acontece, digamos, en el pueblo palestino, surge precisamente por la provocación de Sharon en la explanada de Al-Aqsa, ¿no? En el contexto de las elecciones en Israel, ¿no? Y hoy día también, digamos, surge en los territorios ocupados de Jerusalén Este, ¿cierto? Pero bajo un contexto de mayor intensificación de las dinámicas coloniales, en el entendido de que el año pasado tuvimos los acuerdos del siglo, ¿cierto? Eso profundiza un aislamiento radical, ¿no?, del pueblo palestino respecto a la situación colonial, ¿cierto? Pero al mismo tiempo eso agudiza, por supuesto, la impunidad internacional y, por cierto, la impunidad israelí, ¿cierto?, respecto de los asentamientos, ¿no? Es decir, aquí lo que está en juego, de manera muy particular, es la potenciación o intensificación de la política de anexión y de asentamiento, ¿ya?, que se viene dando de manera absolutamente impune, ¿no?, hace ya más de 30 años, yo diría, ¿no?, con una intensificación muy importante desde el gobierno de Sharon, ¿no?, hasta la actualidad, ¿no? Y donde, claro, hay un progresivo y un permanente asedio a la población palestina, confiscación de propiedades, expulsión de sus propios hogares,
¿no? La propia legislación israelí, las propias cortes de apelaciones israelí han legalizado el despojo y el robo, ¿no? Digamos, de los hogares palestinos, ¿cierto? Entonces hay todo un sistema que en último término se traduce en este término horroroso, ¿cierto?, que aparece en el contexto sudafricano, como es el término de apartheid, ¿no? Aquí se pone en juego el apartheid precisamente porque son leyes que favorecen a los colonos israelíes, no a los palestinos, ¿no? Son leyes que legitiman la confiscación de propiedades para los colonos judíos, no para los palestinos, ¿cierto? Son leyes que legitiman de alguna manera el aislamiento total y la impunidad completa que los colonos, con la que los colonos asedian a la población palestina, ¿cierto? Etcétera. Es decir, en ese sentido, me parece que reducir todo como pretenden las grandes corporaciones mediáticas, ¿cierto?, al conflicto de Hamás-Israel, digamos, es una mistificación, digamos, que no tiene ningún sentido en el contexto de la situación palestina actual, ¿no? Muchas gracias a los dos. Bueno, a partir de ambas intervenciones han quedado resonando varias cuestiones. Eh, los dos hablan de colonialismo. Sería interesante por ahí si pueden precisar un poquito en qué sentido, ¿no? Podemos entender qué tipo de colonialismo es el que ejerce Israel sobre Palestina. Bueno, apareció también el término apartheid, ¿no? Entonces pareciera que hay al menos dos tipos de práctica que convergen, ¿no? La del colonialismo, el settler colonialism, ¿no? El colonialismo de asentamiento y el apartheid. Y a eso se suma, digamos, dos aspectos, digamos, que ambos en su trabajo siempre han remarcado, que es la mirada orientalista, ¿no? que intenta tranquilizar a los occidentales diciéndonos que se trata de un conflicto religioso, lo cual, digamos, se articula con esto que decía recién Rodrigo, del intento de reducir el conflicto a Israel enfrentando a Hamas. Y bueno, y un elemento también fundamental que trabaja Carolina, que es que este tipo de violencia colonial es también un tipo de violencia patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, podríamos ir por ese lado. Bueno, son un montón de cuestiones muy interesantes todas. Quisiera retomar muy brevemente algo de lo que estaba mencionando Rodrigo, porque me parece muy interesante también poder traer aquello que ya Edward Said en el 84 reclamaba, que era el derecho de narrar, ¿no? Edward Said escribe, bueno, ese famoso ensayo en el 84 tras las masacres terribles de Sabra y Shatila en los campamentos de refugiados palestinos en el Líbano, y hablaba justamente de esto, ¿no? Del derecho de poder narrar la propia historia, que hasta eso se le ha negado al pueblo palestino. Me parece que tanto Rodrigo como yo hacemos eco de una serie de terminología también que se está utilizando desde Palestina, y eso creo yo que es importante en nuestro trabajo como académicos y como militantes también de esta causa, poder hacer eco justamente para corrernos de esa mirada orientalista, ¿no? Que también se suele proponer mucho desde Europa y de Estados Unidos, de estar diciéndoles o explicándoles a los palestinos, las palestinas, qué es lo que pasa, de imponer su propia narrativa, de imponer conceptos arbitrariamente, como el concepto justamente del conflicto, donde parece que hay dos partes iguales, además que son conceptos absolutamente engañosos, donde sabemos las personas que escribimos sobre Palestina a veces lo difícil que es escribir la palabra Palestina, como ha sido muchísimas veces, en muchísimos casos, para los propios palestinos izar la bandera palestina o autoproclamarse como palestinos, porque la lucha del Estado de Israel es contra la identidad palestina, estén donde estén, ya sean refugiados, como en los años 70 y 80, con las masacres
como mencionaba la de Sabra y Yatila, pero muchas otras que ocurrieron a partir de los años 70 en los campamentos de refugiados, sobre todo del Líbano, y hoy con esta avanzada contra la Franja de Gaza. Este colonialismo, este proyecto colonial de asentamiento, como vos bien mencionabas, Federico, es un proyecto que se instala en todo el territorio. Cuando hablamos de apartheid, no hablamos solamente de los denominados territorios ocupados en 1967, porque el sistema de apartheid, de discriminación, lo han vivido históricamente también los palestinos, que se denominan, bueno, los palestinos del 48 o los palestinos que viven en Israel y que tienen ciudadanía israelí. En general ha sido una población que ha sido muy negada. En general dentro de Israel siempre, bueno, este mito de la coexistencia que, como vimos en estos días, se cae a pedazos, porque nunca lo fue así, esto dicho propiamente por la población de esos territorios, ¿no? De esta idea de la población mixta, de los buenos vecinos. Bueno, sabemos que hay muros que separan barrios de unos barrios de los otros, que en muchos casos las posibilidades de trabajo, económicas, educativas de los palestinos en las ciudades y pueblos del 48, en las ciudades palestinas dentro de Israel, no tienen derecho a estudiar su propia historia, a conocer su propia cultura, viven en un sistema de discriminación constante en muchos aspectos, con lo cual, en general, una de las cosas también como más notables e interesantes de lo que está sucediendo en este momento, justamente, bueno, cómo se cae a pedazos esta construcción o este mito de la coexistencia y de las ciudades mixtas, ¿no? Como les gusta llamar a Israel. Pero también dentro de los territorios ocupados en el 67 se habla, bueno, de la cárcel de Oslo, ¿no? Y esto, bueno, es como una cuestión insoslayable también para poder abordar también cómo dentro del proyecto colonial israelí se ha cooptado a la dirigencia palestina, a la OLP, a la Organización por la Liberación de Palestina, que a partir de los acuerdos de Oslo, tras la primera intifada, negocia con Israel para poder mantenerse en ese lugar hegemónico que había perdido de su liderazgo tras ese levantamiento popular absolutamente transversal que fue la primera intifada, que empezó en diciembre del 87 y que culmina lamentablemente con la firma de los acuerdos de Oslo, que se firman a espaldas del pueblo, donde se dejan afuera muchas de las cuestiones más importantes para la mayoría de la población palestina, como el derecho al retorno de los refugiados y el estatus de Jerusalén, que como podemos ver continúa estando en el centro neurálgico de los intereses de los palestinos y las palestinas. La edificación o la construcción de esta entidad de la Autoridad Nacional Palestina que administra la ocupación dentro de los territorios ocupados, que se ocupa de hacer de alguna manera el trabajo sucio de Israel en esos territorios, ha sido completamente cómplice y lo continúa haciendo y lo vemos, y hoy creo que también es una de las cuestiones que quedan más claras que nunca para aquellos que todavía les quedaba alguna duda cuando vemos cómo se persigue opositores, cómo se encarcela y se tortura opositores dentro de las cárceles de la Autoridad Nacional Palestina y cómo se reprimen también las manifestaciones en apoyo a la población de la Franja de Gaza y de los territorios del 48. En ese sentido, bueno, volver a retomar esta cuestión de, yo siempre he sido, bueno, muy cuidadosa de hablar de una intifada, porque también siempre creo que es la propia población palestina la que tiene el derecho de denunciar qué es lo que está sucediendo, pero ellos ya están hablando de una intifada de la unidad y que tiene que ver, bueno, con recuperar una tradición de lucha conjunta que se retrotrae a aquella huelga de 1936 en la que todo el pueblo palestino se alzó de manera conjunta contra la ocupación en ese momento británica y que, como vimos el 18 de mayo pasado, cuando hubo la huelga general en todo el territorio de Palestina, demostró hasta qué punto el pueblo palestino, a pesar de todas estas fragmentaciones, se encuentra unido. Y, los desafíos que se presentan en este momento justamente tienen que ver con cómo sostener esa unidad y cómo llevarla adelante en tanto términos políticos, proyectos políticos. A mí me gustaría darle ahora la palabra a Rodrigo y si querés, Federico, después retomamos con la segunda parte de tu pregunta para que no se haga muy largo.
Sí, solamente iba a pensar, a trabajar un poco la cuestión del colonialismo, ¿no? Que me parece que es una pregunta muy, muy concreta de qué colonialismo es el que está en juego acá, ¿no? Y yo diría que yo lo contestaría en dos puntos. La primera cuestión es que el colonialismo que está en juego acá es un colonialismo de asentamiento, así se puede denominar. ¿Y qué significa el colonialismo de asentamiento? Básicamente un tipo de colonialismo que es distinto a las formas clásicas de colonialismo, quiero decir, el colonialismo hispánico, ¿no? Que eran igual de brutales en muchos aspectos, pero tenían una cuestión que difiere, ¿no? Que es que el colonialismo clásico tenía una dimensión civilizatoria, ¿no? Y tenía una dimensión en la que, de alguna manera, una dimensión, por así decirlo, centrípeta, ¿no? Una operación centrípeta, en donde la idea era incluir al nativo, ¿cierto?, en el imaginario metropolitano, de alguna manera, ¿no? Y eso, claro, implica una violencia muy fuerte, ¿no? Pero es otro tipo de violencia, ¿no? Es otro tipo de violencia, y en cambio el colonialismo de asentamiento, al contrario, me parece que es un colonialismo de carácter centrífugo, en el sentido de que intenta no integrar a la población dentro del imaginario metropolitano, porque ya no hay ni siquiera metrópoli, no hay proyecto civilizatorio, sino más bien expulsar radicalmente a esa población nativa y introducir el mito de que la tierra que se está colonizando es una tierra virgen, ¿no? Que es la típica, el típico mito sionista de nosotros somos un pueblo sin tierra a la que llegamos a una tierra sin pueblo, ¿no? El colonialismo de asentamiento es justamente una maquinaria, ¿no? De desterritorialización y territorialización nuevamente. Es decir, arrasamos con la población nativa y volvemos a poblar ese lugar, ¿no? Con nueva población colona, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay dos elementos interesantes. La primera, una conversación que recuerdo siempre del intelectual palestino Elias Sambar con Gilles Deleuze, ¿no? Que aparece en una revista que se llama la Revista de Estudios Palestinos en Francia, donde justamente Sambar le dice a Deleuze, ¿no? A propósito de la pregunta que le hace Deleuze de cómo podríamos concebir este colonialismo, ¿no? Sambar le dice, bueno, este colonialismo lo podríamos concebir perfectamente en analogía, el colonialismo sionista, en analogía a lo que fue y ha sido el colonialismo norteamericano, ¿no? Es decir, de la misma manera que Estados Unidos de alguna manera arrasa con las poblaciones indígenas, introduce reservas indígenas y todas las naciones indígenas quedan completamente desplazadas o expulsadas o básicamente aniquiladas, desde el siglo XVII en que llega el Mayflower con los colonos en 1620 y comienza progresivamente la conquista colonial del territorio que hoy día denominamos Estados Unidos, ¿cierto? De la misma manera se puede pensar el colonialismo israelí, ¿no? Como un colonialismo de asentamiento que va avanzando posiciones, expulsando, ¿no? A los nativos palestinos y, como me gusta decirlo a mí, de alguna manera, Palestina, digamos, Israel supura Palestina, ¿no? Israel supura Palestina, así como cuando se tiene una herida, ¿no? Y entonces hay algo de infección, ¿no? Eso infectado que va saliendo del cuerpo, ¿no? Y que es totalmente abyecto para el propio cuerpo, ¿no? Y que se intenta colocar todos los desinfectantes posibles, ¿no? Esa es más o menos la maquinaria. Ahora, la segunda cuestión es que esta maquinaria de colonialismo de asentamiento te muestra una manera interesante de vincular la realidad colonial con la dinámica capitalista, ¿no? Porque el capitalismo también funciona, es la misma lógica, digamos, de desterritorializar y territorializar al mismo tiempo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que el colonialismo de asentamiento es el colonialismo más avanzado, en el sentido de que es el colonialismo que responde efectivamente al movimiento del capital, ¿no? Eh, y en ese sentido es un movimiento que no solamente podemos advertir en la realidad palestina, sino que la realidad palestina puede servir también como un laboratorio hermenéutico, ¿cierto? Para pensar, por ejemplo, cómo funciona la dinámica del capital neoliberal en distintas partes del mundo y cómo ese capital neoliberal produce distintas Palestinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Ahora, la tercera cuestión que me gustaría hacer hincapié, ¿no?
es, a propósito del colonialismo de asentamiento de la realidad palestina, yo creo que hay tres fases, ¿no?, de esa estrategia colonial, ¿no? Tres fases muy generales, ¿no?, dentro de las cuales uno puede identificar otras también, pero me parece que la primera fase es la fase de la expulsión, que se da en 1948, ¿ya? Y por lo tanto con la creación del Estado de Israel de manera formal, ¿no? La expulsión de miles de personas, ¿cierto? Miles de familias, ¿cierto? En 1948, lo que se conoce en la historiografía palestina como la Nakba, ¿no? La catástrofe, ¿no? Hay un segundo momento de la estrategia colonial que es lo que yo denominaría la ocupación, que es el momento en que ingresan las tropas militares israelíes, ¿cierto?, en la guerra 67, y entonces se dominan las alturas del Golán en Siria, el sur, digamos, el sur del Sinaí, y también lo que hasta el día de hoy denominamos los territorios ocupados, ¿no?, que son, por así decirlo, el epicentro de lo que ha acontecido en las últimas semanas, Jerusalén Este, ¿no?, Cisjordania, etc., ¿no? Y finalmente existe una tercera etapa, que es la etapa que yo llamaría de la gobernanza neoliberal, y que precisamente tiene que ver con lo que plantea Carolina respecto de la firma de los acuerdos de Oslo en 1992. O sea, los acuerdos de Oslo en ese sentido fundan la Autoridad Nacional Palestina, que no por nada, ¿cierto?, Edward Said, que trabajó como asesorando a Arafat en ciertos momentos, terminó diciendo que, bueno, con la firma de estos acuerdos el pueblo palestino había quedado como un pueblo huérfano, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque los acuerdos de Oslo implicaron una reestructuración de la gobernanza colonial bajo la nueva premisa de las tecnologías de poder neoliberal, ¿no? Y eso implicaba, ¿no?, una profundización de la colonización con nuevas estrategias, a partir de lo cual, por ejemplo, tiene sentido la construcción del muro, ¿ya?, en el año 2003, ¿cierto? Y a partir de lo cual tiene sentido que la colonización se dirime de manera más radical, no solamente estableciendo una diferencia territorial en términos políticos, sino también en términos económicos, ¿no?, robando prácticamente recursos económicos, que es en el fondo lo que hace el muro, ¿no? El muro, que mucha gente piensa que divide territorios políticos, en realidad no divide territorios políticos, lo que hace es básicamente cercenar permanentemente, ¿no?, en base a un paradigma económico, ¿cierto?, a las poblaciones palestinas respecto a sus propios recursos. O sea, hay muchas películas palestinas incluso, estoy recordando algunas de Elia Suleiman, ¿cierto?, donde, claro, alguien tiene una casa, ¿cierto?, y en el patio donde tenía el pozo de agua, entre el pozo de agua de su patio y la casa, se construyó el muro, ¿no? O lo mismo ocurre en varias localidades donde la gente vivía a orillas de la playa, ¿no?, el mar, y se construye el muro precisamente para que no puedan acceder al mar, ¿no? Es decir, ahí está la tercera fase, me parece, de este colonialismo de asentamiento. Y solamente para terminar, haría un comentario sobre lo que fue la declaración Balfour, que, digamos, en el momento en que se emite la declaración Balfour, no, digamos, no resulta, entre comillas, tan relevante, pero me parece que la declaración Balfour comienza a tener una relevancia a medida que el acontecimiento de la Nakba, ¿no?, tiene lugar, ¿no? Y una cuestión decisiva, me parece, de la declaración Balfour, es que para mí la declaración Balfour instaura un código o un léxico colonial. ¿En qué sentido? En el sentido que con la declaración Balfour, ¿no?, si tú analizas las 67 palabras de la declaración Balfour, aparece el término Palestina, pero nunca aparece el término pueblo palestino. Me parece que precisamente lo que está en juego, ¿no?, es decir, que la declaración Balfour funciona como un paradigma que va a ser articulado como el vocabulario colonial israelí de ahí en adelante, donde nunca va a haber un reconocimiento de los palestinos en tanto pueblo. Incluso la declaración Balfour dice que se le da el apoyo al pueblo judío, etcétera, ¿verdad?, y supuestamente se garantizarían las libertades y los derechos de las comunidades no judías, pero nunca aparece el reconocimiento del pueblo palestino. Entonces me parece que la declaración Balfour de 1917 inaugura lo que yo llamaría un código de borramiento
un código de borramiento que define estructuralmente la lógica del colonialismo de asentamiento en sus 3 fases más importantes, ¿no? Y en ese sentido es brutal porque incluso en la vida cotidiana israelí de todos los días, nadie habla de los palestinos, se habla de los árabes, ¿no? No existen los palestinos ni siquiera en el vocabulario cotidiano israelí, ¿te fijas? Entonces, eso me parece que es decisivo y es un legado de cómo funciona este código, este vocabulario que introduce ya y anuncia ya, ¿cierto?, la Declaración Balfour de 1917 y que pone en funcionamiento la maquinaria del colonialismo de asentamiento. Bueno, un montón también de cosas para decir. Me parece bien interesante también, bueno, esta idea del muro, ¿no? Porque no solamente hay muros hoy por hoy, sino también que están los cuerpos, ¿no? Como fronteras. Comenzamos esta nueva etapa de enfrentamientos de alguna manera con la presencia de un colono israelí venido de Estados Unidos en el patio de la casa de una mujer en Sheikh Jarrah, diciéndole, bueno, si yo no ocupo tu casa, otra persona va a venir y lo va a hacer, ¿no? Este famoso ahora colono Jacob. Entonces, de alguna manera, bueno, está como esta construcción, ¿no? Donde los cuerpos de los palestinos, de las palestinas, son un poco como fronteras, en este sentido también de lo que mencionaba Rodrigo, de la población no judía, ¿no? Dentro de Israel, los palestinos son los no judíos, y así se los menciona, ¿no? Como una negación de la identidad, donde se construye una ciudadanía plena para los ciudadanos judíos israelíes y una ciudadanía de segunda o de tercera para los no judíos, ¿no? Desde el momento en que Israel se autodenomina un Estado judío, ya queda asentado de manera clara de qué manera se discrimina al 20% de su población dentro del territorio. Y también mencionar que si bien se ha hablado mucho en estos últimos años del tema de la anexión, Israel hace mucho tiempo que gobierna todo el territorio y por lo tanto debe hacerse cargo de esta anexión de facto, aunque no sea de iure, que ya viene llevando adelante. En relación, bueno, a este proyecto colonial, también mencionar, teniendo en cuenta lo que habías propuesto anteriormente, Fede, esta cuestión, bueno, del colonialismo como un proyecto que desarrolla estrategias de dominación que están estructuradas profundamente en relaciones de poder basadas en el género, ¿no? Típicas de los proyectos coloniales, típicas de las sociedades coloniales, y esta cuestión que también mencionaba Rodrigo desde la retórica que ya se venía instalando de fines de los años 30, comienzo de los años 40, y que se instaló definitivamente ya en los 50, de fecundar esta tierra virgen, que también no solamente se quedó en las metáforas, sino que fue llevado adelante para aterrorizar a la población palestina con la violación de las niñas, de las jóvenes, como es el emblemático caso de Deir Yassin, pero que también ha habido múltiples casos y que hasta el día de hoy la violencia sexual sigue utilizándose dentro de las cárceles de Israel. Y haciendo mención también, bueno, lo que decía Rodrigo de esta retórica que instaló, no solamente retórica, sino también prácticas del mandato británico, esta figura de la detención administrativa, así como de otras figuras que todavía están en el aparato legal israelí, son traídas desde del mandato británico, con lo cual también nos da la pauta de la configuración profundamente colonial de este Estado que viene a reemplazar un proyecto colonial por otro, ¿no? Justo en el momento, en los años 40, 50, en que se estaba descolonizando la mayoría de los países de la región, Palestina sufre un nuevo proyecto colonial que tiene también la intención de humillar a sus hombres, ¿no? A su población masculina, instalando una masculinidad hegemónica, blanca,
que se establece, bueno, como justamente la predominante a través de políticas que no solamente tienen que ver con la violencia sexual de las mujeres, sino justamente con la humillación, ¿no? Con esta cuestión de, bueno, desplazar y llevar a un segundo plano la masculinidad de la población local, que es una práctica además que en América Latina conocemos muy bien. No nos debería costar tanto comprender este tipo de prácticas, ¿no? Las dinámicas del poder patriarcal son fundamentales para el colonialismo, también para fomentar una visión de las mujeres que se sigue fomentando hasta el día de hoy como mujeres que no tienen ningún tipo de agencia, que son víctimas pasivas de su sociedad. Esta cuestión siempre, bueno, de las mujeres y los niños, ¿no? Que son las víctimas de las guerras, que son, según siempre la retórica israelí, las víctimas que son puestas como escudos humanos por Hamas o por el enemigo de turno. En ese sentido, bueno, como si las mujeres no tuvieran ningún tipo de agencia dentro de lo que es la lucha, ya sea armada u otro tipo de resistencia. En ese sentido, creo que hay como siempre esta concepción, bueno, de que también los varones son malas víctimas, ¿no? Porque muy poco también se habla de eso, cuando se habla de, bueno, murieron X cantidad de palestinos, tantas mujeres y tantos niños, como si los hombres palestinos no fueran víctimas también y fueran las malas víctimas, ¿no? de este conflicto, porque son potenciales, en el discurso israelí son potenciales terroristas. En ese sentido, creo que es importante siempre mencionar que, bueno, que no solamente fue construido a base de metáforas, en la retórica y la construcción imaginaria del Estado de Israel, sino también a partir de prácticas específicas que tienen como objetivo, bueno, amedrentar a la población palestina a todo nivel, y que también, como mencionábamos anteriormente, a partir de los acuerdos de Oslo, sabemos que también la intifada, la primera intifada, fue llevada adelante en gran parte por los comités de mujeres, sobre todo, bueno, también por una cuestión circunstancial que tenía que ver con que muchos de los hombres estaban presos o habían sido asesinados, entonces ellas llevaron adelante gran parte de las prácticas, demostrando de qué manera podían llevar adelante este levantamiento popular, y que sin embargo fueron completamente dejadas de lado, mencionando también como, bueno, una de las prácticas patriarcales de estos proyectos de colonización tiene que ver con estos pactos entre hombres, ¿no? Como el que se dio entre el Estado de Israel y la OLP, donde en las negociaciones no participó no solamente ninguna mujer, sino ninguna de las mujeres que habían estado presentes dentro de la organización justamente de la intifada, y que fue capitalizada completamente por una cúpula masculina que negoció por una porción de poder con el Estado de Israel, darle la espalda a la lucha construida transversalmente por las mujeres y por los hombres que estaban en los territorios ocupados, poniendo el cuerpo, básicamente. Claro, retomo algunas cuestiones que mencionaste para introducir la pregunta que quería hacerte. La verdad es que en esto que mencionabas de las estrategias de dominación basadas en el género, en torno a que se construyen cierto tipo de masculinidades, se construyen ciertas feminidades. ¿Cómo opera el pinkwashing, ¿no? Ese concepto que utilizan los israelíes como para construir, para presentarse como un Estado gay-friendly en estas estrategias de dominación? ¿Cómo funciona ahí ese concepto? ¿Qué estrategias implementan como para también, a partir de lo LGBT, construir hegemonía? Gracias por la pregunta. El pinkwashing, bueno, es una estrategia que no solamente utiliza Israel, sino muchos estados y muchas instituciones, pero según el trabajo que vienen haciendo los colectivos y las colectivas LGBTQI palestinas, tiene que ver, con este recurso que es explotado por el gobierno, las instituciones y también mucha de la comunidad LGBTQI israelíes, para desviar la atención de las graves violaciones a los derechos humanos y también del incumplimiento constante de Israel del derecho internacional, ¿no? Esta propaganda
que vemos que se usa cínicamente por parte del Estado de Israel para presentarse, además, justamente, nuevamente construyendo como esta imagen de sí mismo como un Estado democrático, bueno, gay-friendly, moderno, avanzado, en una región homofóbica, misógina, ¿no? Está siempre como esta construcción, y yo creo que está en la base misma de la propia concepción imaginaria que hace Israel de sí mismo y que vende con mucho éxito por ejemplo, también a nuestra región, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta imagen que da hacia afuera busca ocultar esta realidad de este sistema, bueno, de ocupación, de apartheid, de estas cuestiones que venimos mencionando, exponiéndose como, bueno, un paladín de la libertad, de la diversidad, en esta región de árabes misóginos, homofóbicos. Entonces, de alguna manera, bueno, este llamado que se hace desde la comunidad LGBTQI Palestina a dar cuenta de ello, y de las comunidades y de los colectivos también en términos internacionales, de no ser cómplices justamente de este pinkwashing que propone el gobierno israelí a través de sus instituciones, y que además tiene un poco que ver con la realidad en el terreno, como sabemos que, por ejemplo, bueno, en Israel no hay matrimonio igualitario, o sea, no hay una serie de derechos que se exponen hacia afuera, pero bueno, esta cuestión de los discursos hacia adentro y hacia afuera es una constante de Israel. Si uno ve los discursos de Netanyahu en hebreo y en inglés, ¿no?, hacia la comunidad internacional, hay siempre como esta cuestión, bueno, hacia afuera son las víctimas, y de los discursos hacia adentro es, bueno, el poder contra los terroristas. Está siempre como esta retórica dual, ¿no? Es como, y creo que también algo que dijo así como un poco al pasar Rodrigo, y que a mí me interesa también mencionar, es dar cuenta de que todas estas políticas represivas, de seguimiento que se hace y que se prueban en la población palestina, después se instalan en nuestros territorios. Por eso también es fundamental dar cuenta y comprender lo que sucede en Palestina, no solo por una cuestión que puede ser, bueno, cercana a la militancia, al activismo o a la emocionalidad de las personas que estamos presentes en esta mesa, sino porque son todas herramientas que se construyen y se prueban en Israel, y que después compran nuestros gobiernos. El gobierno de Argentina, no sé el de Chile, pero el de Argentina seguro, ¿no? Hace poco tuvimos, bueno, esta cuestión de las pistolas Taser en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de G4S en nuestras cárceles, muchas de las herramientas que se hacen de seguimiento y de vigilancia que se construyen y se prueban en Israel con la población palestina, luego son implementadas en América Latina y en muchas otras regiones del mundo, con lo cual creo que es fundamental también poder tener presente eso a la hora de analizar lo que sucede en Palestina. Precisamente, Carolina, yo les quería preguntar sobre ese tema. También, ¿no? Hay una convergencia, por un lado, entre la memoria de la Shoah, como dice el historiador Enzo Traverso, instrumentada como religión civil, las democracias occidentales, que la memoria de la Shoah, lejos de servir para señalar las injusticias del presente, aparece como un discurso encubridor, ¿no?, de las injusticias del presente. Sobre todo, bueno, Traverso lo dice a propósito de la conmemoración de los 60 años de la liberación de Auschwitz, donde participan de la ceremonia Dick Cheney, Chirac, Berlusconi, Tony Blair, bueno, todos los que participaron de la invasión a Irak aparecían, ¿no?, ahí celebrando la liberación de Auschwitz. Y precisamente, por ejemplo, en nuestro país, pero sé que también en el resto de la región, muchos museos del Holocausto y de la Shoah están integrados sus directorios por personas, por dirigentes políticos que a su vez son quienes son el lazo con Israel para importar todas estas tecnologías represivas, todas estas tecnologías de vigilancia de la población. Creo que el caso del Museo del Holocausto en Buenos Aires es emblemático. El presidente era hasta hace poco Marcelo Mindlin,
el vicepresidente Guillermo Yanco, el esposo de Patricia Bullrich, Claudio Abruj, también miembro de la comisión directiva. Entonces, bueno, y a eso se le suma que esos actores son los que están a la cabeza de otro acontecimiento fundamental de Palestina que resuena acá en nuestra región, que es la suscripción de la definición de IRA, de la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto, por sus siglas en inglés, ¿no? De la adopción de la definición de antisemitismo de la IRA, que oficia de censura para, bueno, por ejemplo, este tipo de acontecimientos, como de eventos, ¿no? De las críticas al Estado de Israel. ¿Cómo ven eso? Bueno, no sé si puedo apuntar dos o tres cosas, yo creo, ¿no? Bueno, la primera cuestión que me parece interesante a propósito de la analogía que había hecho hace un rato sobre el colonialismo de asentamiento israelí y el estadounidense. Creo que también aquí se pone en juego el mito excepcionalista, ¿no? Cuando Israel reclama para sí el ser la única democracia de Medio Oriente, de manera análoga a cuando Estados Unidos, en ese relato que tiene, ¿cierto?, señala que es la democracia más antigua del mundo, ¿no? Son dos discursos probablemente excepcionales, por así decirlo, que introducen un mito teológico-político, ¿no?, de excepción, ¿no? Y que, bueno, en el fondo es el elemento central, me parece, que articula como pivote de la vocación colonial que tienen ambos proyectos y particularmente el proyecto israelí, ¿no? Por eso resulta tan difícil en cierta medida criticar a Israel, no solamente por el chantaje ideológico de que cada vez que se critica a Israel puede ser acusado de antisemita, digamos, sino que además porque es muy difícil comprender desde el punto de vista del sentido común cómo un país democrático, liberal, ¿cierto?, puede estar siendo acusado de ser un país colonial, ¿no? Bueno, habría que decir que la Sudáfrica también de pre-Mandela, ¿no?, para la oligarquía blanca también era una oligarquía liberal, digamos, y también habría que decir hasta cierto punto que el liberalismo es el discurso de la dominación blanca por antonomasia en términos coloniales, ¿no? Es decir, John Locke no tenía ningún problema en tener una empresa de esclavitud, digamos, mientras promulgaba los ideales liberales, ¿no? Es decir, hay una serie de cuestiones sobre las cuales habría que reparar ahí. Pero la segunda cuestión es que, a propósito de la definición de antisemitismo que decía Fede, yo creo que en general se reprocha de esa definición el que es una definición vacía y muy laxa. Yo pienso que justamente porque es una definición vacía y laxa, es una definición muy eficaz políticamente. Es decir, precisamente los significantes vacíos son los que permiten, de alguna manera, operar políticamente en un determinado conjunto de situaciones muy diversas entre sí, pero que sin embargo pueden ser catalogadas como bajo una misma rúbrica y acusadas bajo una misma rúbrica, en este caso de antisemitismo. O sea, nosotros hemos tenido acá en Chile no solamente casos de acusación a académicos, de qué sé yo, sino que también a candidatos presidenciales. O sea, tenemos un candidato presidencial de origen palestino, ¿no?, que es el candidato de la izquierda y del Partido Comunista, y que, bueno, desde la derecha y desde los sectores más conservadores lo han intentado bajar una y otra vez. Y una de las estrategias que se utilizó hace varios meses atrás fue acudir a la Fundación Simón Wiesenthal, que envió un comunicado catalogando a Daniel Jadwe como antisemita, ¿no? Ahora, impresionantemente, a propósito del proceso constituyente que está viviendo Chile y el desplazamiento, por así decirlo, desde el centro político hacia la izquierda, de gran parte de las capas medias, Daniel Jadwe ha consolidado su candidatura a la presidencia, ¿no? Y ninguna de estas estrategias logró su cometido, ¿no? Ahora, entonces diría,
la definición de antisemitismo es una definición vacía, pero precisamente por eso es muy eficaz, ¿no? Y actúa en distintos ámbitos. Y esto es muy interesante por dos razones. Una, porque la colonización sionista sobre Palestina no se reduce al territorio palestino, sino también se amplía a la normalización de la palabra pública. La palabra pública nuestra está normalizada, ¿no? Las grandes corporaciones mediáticas normalizan, precisamente en virtud de este discurso, ¿cierto? Normalizan el discurso, normalizan las ediciones, normalizan las imágenes, no, normalizan el pensamiento finalmente, e introducen dinámicas de censura que la mayoría de las veces, por lo menos en Chile, no funcionan, pero que en otros lugares sí funcionan de manera muy feroz, ¿no? Estoy hablando del propio Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y otros países, ¿no? Entonces, esa sería la primera cuestión que quería decir sobre o sea, en primer lugar, se despliega el chantaje, el holocausto como dispositivo de chantaje, ¿no? Y ahí la cuestión decisiva, la cuestión éticamente feroz, ¿no? Es el haber transformado el holocausto en una moneda de cambio, ¿no? Es decir, solo en la medida en que tú no criticas a Israel, ¿cierto? Entonces no eres antisemita, pero si criticas a Israel, eres antisemita. Es decir, el precio de, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto muy complejo, pero complejo en el sentido de que se anuda a este mito y a esta potencia normalizadora que tiene el discurso sionista, pero que me parece que las resistencias palestinas y las resistencias de solidaridad con Palestina han sabido desactivar progresivamente, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? En el caso de todos los que trabajamos el tema palestino, seguramente Carolina también lo ha experimentado, siempre estamos al borde de ser amenazados con alguna querella o con alguna acusación complicada, digamos, qué sé yo, a mí mismo me han hecho, digamos, hackeos de cuentas, etcétera. O sea, eso sucede, ¿no? Porque efectivamente la normalización no solamente se reduce al territorio palestino, sino que se amplifica, ¿cierto?, hacia todos los espacios del lobby. Y entendiendo que el lobby, este es el segundo punto, cuando se habla del lobby sionista, ¿no? Que se habla del lobby sionista en Estados Unidos, ¿cierto? Y ciertos lobbies sionistas que hay en distintos países latinoamericanos, en Chile también, recordemos el gobierno de Sebastián Piñera, que es este último, ¿no? A pesar de que nadie se acuerda de Sebastián Piñera hoy día, porque es como un cadáver político que está ahí tratando de hablar cosas que nadie entiende, ¿no? Pero el gobierno de Sebastián Piñera realmente es el gobierno que más ha comprado armas y dispositivos de seguridad a Israel en los últimos años, ¿no? Mucho más que Bachelet, mucho más que otros. Incluso su asesor de ciberseguridad, que era Jorge Atton, que posteriormente fue nominado intendente de la Araucanía, ¿no? Ni más ni menos, era precisamente uno de los pivotes del lobby de la ciberseguridad israelí con Chile, ¿no? Con las empresas chilenas, ¿no? Y por eso lo mandan a la Araucanía. En el fondo, la Araucanía es una especie de Gaza en Chile, ¿no? Donde la policía básicamente prueba un conjunto de armas que han sido adquiridas ¿no? Por parte de Israel, ¿no? Ahora, la tercera cuestión, ¿no? Para amplificar un poco más el análisis, ¿no? Me acordaba mucho de un poema que tiene Mahmoud Darwish, que se llama el discurso del indio, ¿no? Que lo estuvimos comentando también en otro momento con Silvana Rabinovich y contigo mismo, Fede. Y en ese poema, Darwish hace una operación notable, que es vincular, ¿no? La llegada de Colón a las Islas Guanahani, ¿cierto?, con la colonización sionista en Palestina, ¿no? Es decir, lo que hace Darwish en ese poema es mostrar el continuum colonial de 500 años y cómo la colonización en Palestina no es, por así decirlo, una cuestión aislada, por decirlo de alguna manera, ¿no?, al imaginario euroatlántico, sino más bien es parte de su continuo, es parte de su proyecto europeo colonial que aún se mantiene totalmente vivo, ¿no? Y en ese sentido, todas estas estrategias de pinkwashing, ¿no?, funcionan de manera renovada, ¿no?
a propósito de un conjunto de otros discursos que se han ido articulando en la historia imperial, ¿no? Conversábamos a propósito del tema de la intervención, ¿no? Ya en los textos de Francisco de Vitoria, por ejemplo, a propósito de los indios, Francisco de Vitoria se pregunta si los españoles pueden intervenir para destituir a un gobierno de los indios, ¿no? En la medida en que los indios estén sometidos a un tirano, ¿cierto? Y entonces el deber salvífico, escatológico que tendría el Imperio Español sería liberar a los indios de ese gobierno tiránico, ¿no? Y entonces cuando Netanyahu el 2014 dice, nosotros no estamos en contra de los palestinos, sino que estamos en contra de Hamás porque queremos liberar a los palestinos, es exactamente la patentización del continuum colonial, ¿cierto? Que evidentemente se ha renovado, se ha profundizado, se ha rearticulado completamente a propósito de la emergencia de este nuevo tipo de colonialismo en el siglo XIX, ¿cierto? Que es el colonialismo de asentamiento, ¿no? Que es medianamente ajeno, no del todo, pero medianamente ajeno, al menos al colonialismo hispánico, ¿no? Pero en ese sentido, Darwish apunta en ese poema precisamente a la presencia de ese continuum colonial, ¿no? Entonces quería remarcar esa cuestión porque creo que no se puede pensar, a propósito de lo que decía Carolina, no se puede pensar Palestina sin América Latina, ¿no? Sí, estaba pensando, bueno, ya que estamos también en un espacio académico mencionando algunos autores de referencia que también pueden quedar para las personas que nos están escuchando para buscar, creo que también, bueno, si podemos aportar algo también desde la academia tiene que ver con herramientas para poder comprender esta realidad. Estaba pensando en ese texto maravilloso de Laclau de por qué los significantes vacíos son importantes para la política, ¿no? En relación a lo que estabas diciendo, Rodrigo, y estos espacios de la construcción de la hegemonía, ¿no? Justamente con toda esta narrativa y con esta exclusión radical, ¿no? Que se quiere proponer y que se nos quiere imponer a las personas que trabajamos y nos solidarizamos activamente con Palestina, de que pedir por la liberación de Palestina es negar la existencia de otro pueblo. O sea, la propia narrativa que se instaló desde el etnonacionalismo judío, se nos quiere imponer como si nosotros estuviéramos proponiendo eso mismo, porque parece ser que es lo único que conocen, ¿no? Que la liberación de un pueblo necesariamente significa la opresión de otro, y todo el tiempo nos quieren disciplinar con esta bajada de línea y tenemos que estar todo el tiempo explicando dónde estamos posicionados y posicionadas, con todas estas estrategias que mencionaba Rodrigo, con mensajes de odio, con intimidaciones, por supuesto que siendo mujer esto se duplica, se triplica a niveles a veces exorbitantes, y yo entiendo también que hay muchas compañeras y muchos compañeros que muchas veces se autocensuran, también justamente por temor a este tipo de intimidaciones, pero bueno, como decía Audre Lorde, nuestro silencio no nos va a proteger, y yo creo que es importante también seguir hablando de todas estas cuestiones, seguir reflexionando. Creo que es una mínima parte la violencia que sufrimos en este lado del mundo, si la pensamos en la violencia que sufren los palestinos y las palestinas cotidianamente, con las lecciones que todo el tiempo nos están dando, de todo lo que aprendemos de esas estrategias de resistencia, y bueno, y también, bueno, siempre estuvo esta retórica de parte de Israel, ¿no? Mencionabas hace un rato, bueno, nuevamente lo de Netanyahu, y todo el tiempo me resonaba también en la cabeza esa frase de Golda Meir, que decía, les puedo perdonar que maten a nuestros niños, pero no les puedo perdonar que nos hagan matar a sus niños, ¿no? Entonces también esta retórica constante de que Israel se defiende, de animalizar a la población palestina, deshumanizarla constantemente. Entonces creo que es fundamental poder traer, como traías vos, el tema, bueno, de la cultura, de la poesía, de Mahmoud, o sea, de todo este bagaje cultural que acompaña la propia existencia palestina, que es justamente contra lo que se atenta
constantemente y lo que se quiere invisibilizar. Creo que hoy más que nunca, también gracias a las redes sociales, en las cuales también palestinos y palestinas son censurados continuamente, podemos traer y conocer esas voces y dejar aquellos relatos que pretenden hablar por ellos. Eso lo vemos también en los medios locales, donde en general cuando los últimos acontecimientos veíamos constantemente, bueno, el relato, por ejemplo, de una argentina que vive en Israel, que cuenta cómo se tiene que ir al refugio, y nadie se pregunta por qué esa argentina tiene derecho a vivir en Israel y un palestino no. O sea, no tiene derecho a vivir en su tierra. ¿Por qué? O sea, hay cuestiones básicas que tenemos tan naturalizadas, que se nos han naturalizado en un periodo muy, muy corto de tiempo, que me parece que es interesante que reflexionemos respecto a eso, porque en general se nos presentan esas imágenes, bueno, para producir empatía, para que nosotros veamos que esa chica es una persona como nosotras, blanca, de clase media, ¿no? Digo, se apunta también como a generar ese tipo de empatía, como también creando un sentido común de que la población argentina es blanca de clase media, ¿no? Entonces me parece que también ese sentido común, como decía Rodrigo, no podemos pensar Palestina sin América Latina, y creo que de hecho, y esto es algo que yo siempre expongo en mis clases, en las cosas que escribo, o sea, nos brinda muchísimas herramientas para comprender también una realidad muy negada dentro del territorio argentino, que tiene que ver con nuestra propia constitución como Estado, nación, con una única población, con una limpieza étnica que continúa hasta el día de hoy, y en ese sentido creo que se nos aporta constantemente, bueno, herramientas que es necesario también utilizar para poder tener una comprensión más honesta también de nuestra realidad en América Latina. Sí, muchas gracias. Bueno, justamente esto que mencionabas recién, Carolina, hay dos metáforas que son mucho más que metáforas que coinciden, ¿no? La idea del desierto en el sur argentino con la idea, ¿no?, de una tierra vacía en Israel-Palestina. A propósito de estas voces, digamos, que son esmeridadas, que son acalladas, les quería preguntar por el desborde o las formas de resistencia popular en Palestina, más allá, digamos, de los partidos políticos, más allá de las instituciones formales, ¿no? Tengo entendido, digamos, por las referencias de ustedes, que la intifada precisamente es un desborde de los marcos políticos institucionales. Bueno, ¿qué dicen los palestinos de a pie, los movimientos sociales que por ahí, digamos, no tienen tanta visibilidad? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que exigen? ¿Cómo se vinculan con sus referentes, digamos, políticos, con las autoridades políticas? No sé, puedo decir algunas cosas muy breves. Yo creo que hoy día estamos asistiendo a un momento muy interesante, y digo hoy día, me refiero básicamente a los últimos 15 o 10 años, ¿ya? Cuando digo hoy día, un proceso muy interesante que va de la mano con, en primer lugar, una progresiva deslegitimación popular de la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, popularmente se sabe y popularmente los palestinos saben que la Autoridad Nacional Palestina está hace mucho tiempo offside, digamos, fuera de juego, ¿no? Y más bien, no solamente fuera de juego, sino que fuera de juego de la resistencia, pero dentro del juego de la colonización, digamos, ¿no? O sea, eso yo creo que es una cuestión importante, pero por otro lado, hay todo un problema de la Autoridad Nacional Palestina que implicó la construcción de una camarilla o de una pequeña clase burocrática, dirigente, ¿no?, que recibe millones y millones de dólares, tremendamente corrompida por esos millones de dólares que han sido, digamos, que son establecidos, digamos, son enviados básicamente por Estados Unidos y la Comunidad Europea, lo cual inmediatamente te dice, si la Autoridad Nacional Palestina está financiada por Estados Unidos y la Comunidad Europea, es muy difícil que puedan transgredir los intereses israelíes en función de una propuesta por la liberación, digamos, ¿no? Y más bien lo que se ha transformado la Autoridad Nacional Palestina, y lo digo de manera muy brutal, ¿ya?, es en un Sonderkommando. Eso es la Autoridad Nacional Palestina hoy, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de muchos palestinos
de distintas localidades, ¿ya? Que sin embargo, y lamentablemente, muchos palestinos tienen que depender financieramente mucho de esa misma autoridad, ¿no? Entonces, es una especie de callejón sin salida. Por un lado, tienes una institucionalidad que solo está orientada a la administración de la catástrofe, ¿no? Pero al mismo tiempo los palestinos no pueden desprenderse del todo de esa misma institucionalidad. Sin embargo, me parece que lo que ha ocurrido en los últimos años no solamente ha tenido que ver con una delegitimación de la Autoridad Nacional Palestina, también una progresiva delegitimación de Hamás como fuerza política, ¿ya? Como movimiento político, ¿no? Hamás yo creo que ha intentado desmarcarse permanentemente del Fatah, ¿no? De las políticas del Fatah, pero me parece que el proceso de oligarquización también está presente muy fuertemente en Hamás, que tiene que ver con lo siguiente, no tiene que ver con que los palestinos, por ejemplo, en las elecciones del año 2006, donde Hamás se transforma, básicamente se consolida como una fuerza electoral importante, no tiene que ver ganando los 74% de los escaños, ¿no? No tiene que ver con que los palestinos hayan querido, por así decirlo, un Estado islámico, digamos, en el territorio. Básicamente lo que ha ocurrido, que es lo que ha ocurrido en toda la región, de alguna u otra manera, es un desplazamiento del discurso de la resistencia desde el nacionalismo árabe hacia el islamismo, ¿no? Sobre todo después del 79, ¿no? Y en el caso palestino también es así, ¿no? Y de alguna manera los palestinos votan por Hamás con una esperanza de que se hagan cargo del discurso de la resistencia, ¿no? Pero me parece que Hamás también ha estado de alguna manera, digamos, en el mismo laberinto que, la autoridad, que el Fatah y que la Autoridad Nacional Palestina, ¿cierto? Al punto de que, por ejemplo, en la primavera árabe, en el año 2011, también hubo un levantamiento popular, sobre todo de jóvenes palestinos, que le exigieron tanto a Hamás como al Fatah que se pusieran de acuerdo para enfrentar en una sola estrategia a la ocupación, ¿no? Recordemos que en ese contexto había una suerte de guerra civil entre el Fatah, ¿no? y Hamás, ¿no? Y la rebelión de los jóvenes palestinos tiene como objetivo justamente aunar, por así decirlo, la resistencia en una misma articulación. Pero lo que creo que está sucediendo hoy en día es mucho más profundo, es el fin del ciclo de la Autoridad Nacional Palestina, el fin del ciclo político de la Autoridad Nacional Palestina, y lo más interesante, me parece, es la emergencia de otras posibilidades de liderazgo, organización, ¿no? Etcétera, por parte del pueblo palestino que ya no vienen de las institucionalidades tradicionales, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante y claro, va a haber que esperar un tiempo y va a haber que ver cuál es el efecto político que tiene en ese tipo de emergencia, ¿no? Lo que está sucediendo hoy día con el levantamiento en las distintas zonas del pueblo palestino hoy, ¿no? Pero me parece que estamos asistiendo al final de un ciclo político, ¿no? De la gobernanza colonial de carácter neoliberal que definió, ¿no? a la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Y una salida que muchos analistas la tienen, y quiero que el pueblo palestino hasta cierto punto también, es una salida que está ahí a la mano, pero que es muy difícil en términos de la correlación de fuerzas volver a ella, que es restituir, ¿no? El lugar de la OLP, ¿no? Restituir el lugar de la OLP. En contra de la Autoridad Nacional Palestina, que como ustedes saben, una de las características, por ejemplo, uno de los efectos que produjo la Autoridad Nacional Palestina fue una despolitización importante. No solamente una despolitización del pueblo palestino en el territorio, sino también de la diáspora palestina en otros territorios, ¿ya? En América Latina, por ejemplo, donde las comunidades palestinas, particularmente en Chile, ¿no? Donde las comunidades palestinas son enormes, ¿no? Durante la época de la OLP existían diputados, ¿no? y parlamentarios que pertenecían a la OLP y que por lo tanto incidían en la toma de decisiones, ¿no? Que eran chilenos, que eran argentinos, que eran brasileños, etc. Y había una politización muy importante de las sociedades palestinas tanto dentro como afuera. La Autoridad Nacional Palestina también cercenó esa politización, ¿no? Y yo creo que una vía posible, ¿no? es volver a esa OLP, pero volver bajo un marco contemporáneo, ¿no? distinto, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que está emergiendo otra fuerza, otra correlación de fuerza en un contexto de fin de ciclo político de la Autoridad Nacional Palestina que incide al mismo tiempo, ¿cierto?, en la crisis de legitimidad de Hamás y en la crisis de legitimidad también, sobre todo, del Fatah. ¿Mm? Bueno, yo adhiero a todo lo que mencionó Rodrigo. Voy a agregar solamente algunas reflexiones que tienen que ver justamente, bueno, con este lugar que está demandando la juventud palestina, ¿no? Esta generación de Oslo, ¿no? De los nacidos en los 90, principios de los 90, que se enfrenta no solamente a la ocupación, al proceso de colonización, sino también a la represión institucional de la Autoridad Nacional Palestina. La mayoría podemos decir que desconfía de las facciones políticas, porque se las margina, se las deja de lado, no tienen acceso al poder institucional o a los mecanismos de toma de decisiones. Llama la atención que si bien la edad promedio de la población palestina es de 20 años, el presidente Mahmoud Abbas tiene 85 o por ahí muy cerca, año más, año menos, y es una señal evidente de cómo está alienada la juventud palestina. Yo creo que, y coincido con Rodrigo, de que la dirigencia palestina agoniza y que palestinos y palestinas no pueden seguir sosteniendo esta dirigencia que no solamente no los representa, sino que además dilapida su dignidad y sus derechos, ¿no? Y creo que están surgiendo, y sobre todo estaban surgiendo ya antes, y con este nuevo movimiento con mucha más fuerza, voces desde Palestina llamando a una reforma, y como decía Rodrigo, también hay muchos llamados a resucitar a la OLP como la única representante del pueblo palestino. Está, por ejemplo, la campaña nacional por la reconstrucción de la OLP, que es una campaña nueva que demanda justamente el llamado a elecciones del Consejo Nacional Palestino, que tenía representantes, como mencionaba Rodrigo, también de la diáspora, que representa a la población palestina en cualquier lugar donde el pueblo palestino se encuentre. También la Generación para la Renovación Democrática es otra organización liderada por jóvenes que fue creada tras el anuncio de Abbas de llamar a elecciones, pero bueno, luego hace poco sabemos que se cancelaron nuevamente las elecciones. El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina se ha vuelto cada vez más autoritario y corrupto. Y tanto la Autoridad Nacional Palestina como Hamás han recurrido a toda clase de estrategias para silenciar y censurar a la población, desde bloquear páginas web y posteos de Facebook, hasta reprimir manifestaciones políticas. No se tolera ningún tipo de disenso o crítica. Entonces, de alguna manera, bueno, esta cancelación también de las elecciones tiene que ver con que no hay ninguna intención de abandonar ni compartir el poder con nadie. Algo que quisiera mencionar también en relación a lo que estábamos hablando es que el sistema político palestino no solamente es antidemocrático, tal como está planteado hoy, sino también es profundamente patriarcal. Y en ese sentido creo que el movimiento feminista que se está configurando y que ya tiene una base fuerte dentro de los territorios palestinos, ocupados del 48, campamentos de refugiados, sobre todo el movimiento Talaat, que es un movimiento que surgió para hacer frente a la alienación que han sufrido históricamente las mujeres palestinas de la lucha política. Siempre se les dijo a las mujeres palestinas que su liberación vendría después de la liberación nacional, y me parece que una articulación muy interesante que se está dando dentro del movimiento feminista palestino tiene que ver con conectar todas las formas de violencia física, psicológica, sexual, económica, que las mujeres sufren diariamente viviendo en un sistema de apartheid y colonialismo de asentamiento, como bien mencionabas, Federico. El objetivo del feminismo no es solamente liberar a las mujeres, sino mejorar las condiciones de vida de toda la población, liberar a toda la población. Es un movimiento de liberación social, crear una sociedad justa y segura para todos, y eso es imprescindible para reconstruir un nuevo sistema político en Palestina. En ese sentido, creo que también marcar como referencia que las primeras manifestaciones que se hicieron en todo el territorio de Palestina, territorios ocupados en el 67, en el 48, campamentos de refugiados, Franja de Gaza, se hicieron en octubre de 2019, tras el femicidio de Israa Garaib, una chica que fue asesinada en Ramallah,
por su familia, por sus hermanos, en lo que se suele denominar crímenes de honor. Y fue la primera vez que se hicieron, en muchísimo tiempo, que se hicieron y se articularon manifestaciones en todo el territorio de Palestina, lo cual lo podemos marcar como un referente y un precedente de lo que está sucediendo hoy. Y es muy interesante, no solamente porque se unió toda esa población que se manifestó, hombres y mujeres, con un objetivo feminista, sino también manifestando que la lucha de las mujeres palestinas es una lucha social, es una lucha política y es una lucha por la liberación de todos los palestinos y las palestinas. Bueno, la verdad es que les queremos agradecer enormemente por este diálogo, por estas intervenciones, por las reflexiones que a lo largo de la conversación nos han propuesto. Me parece que retomo algo que dijeron los dos, me parece, que es que no se puede pensar Palestina, o que hay que pensar Palestina desde América Latina, y me parece que en esta clave, tanto el movimiento feminista como los procesos políticos que también se están dando de luchas populares en Latinoamérica, que se están dando en varios países, tienen que mirar un poco también lo que está sucediendo en Palestina, y desde la academia, desde nuestro lugar también, no tenemos que perder de vista eso y poder seguir reflexionando y estar muy atentos a las construcciones discursivas que hemos desarrollado hoy acá, y que a veces, si uno está desatento, puede pisar el palito y nomenclar ciertos conflictos con términos capaz un poco cuestionables. Así que les agradezco enormemente. Para nosotros fue una alegría poder contar con ustedes. Y bueno, quedará seguramente muchos temas por hablar, pero podríamos establecer otros encuentros para más adelante. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos y un placer estar con Carolina. Espero que sea mayor ahí la colaboración y nos encontremos en otros espacios también. Así que gracias, Fede, gracias, Florencia, por la invitación. Un abrazo. Igualmente, agradecida, Federico, Florencia, Rodrigo, un placer poder conversar con vos, y bueno, que se sigan abriendo estos espacios para seguir reflexionando conjuntamente. Les agradecemos infinitamente, fue un placer. Un abrazo grande. Bueno, y saludamos a todos los que nos están siguiendo por YouTube, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Se me cayó.